Amigos de Notivisión Digital y también de Notivisión de la Red 1, estamos nuevamente en este espacio digital para hablar temas importantísimos, temas que le importan a la sociedad, a la productividad, a la salud. Esta vez vamos a hablar justamente de economía. Está con nosotros el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el licenciado Gary Rodríguez, que ha accedido a esta entrevista para hablar un tema que nosotros lo hemos estado tocando en las diferentes ediciones de Notivisión desde hace un par de semanas, el tema del contrabando y cómo afecta en una época en la cual estamos en una profunda crisis y un intento de recuperación económica en todo el país. Licenciado, gracias por venir, por acompañarnos y darnos un poco más de luces en este tema. Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos. Un gran saludo a la teleaudiencia. Evidentemente, en momentos en que el país atraviesa por una de las más severas crisis económicas y sociales de su historia, atacar el tema del contrabando definitivamente es importante y por eso nuestras felicitaciones desde el IPSE a este canal televisivo que durante las últimas semanas se ha comprometido en un gran esfuerzo para visibilizar lo que es el flagelo de esta ilegal actividad y aportar, ¿no es cierto?, con información que oriente a las autoridades, pero también que informe a la ciudadanía sobre las consecuencias de este ilícito, de esta ilegalidad como es el contrabando. Licenciado, la primera pregunta que puede parecer básica para algunos, pero es importante para aclarar algunos conceptos. ¿Qué es el contrabando en sí? Bueno, si nos remitimos a la ley de aduanas, a la ley 1990 del año 1999, toda mercadería que ingrese al país sin pasar por aduana, sin respetar además los lugares, los horarios establecidos, toda mercadería que sea introducida, por tanto, sin pagar aranceles, sin pagar los tributos de importación, se considera contrabando. Es, por lo tanto, una actividad al margen de la ley. El contrabando no es algo que se pueda justificar desde el punto de vista que da empleo, entre comillas, a quienes están en esta actividad, porque de ser así, deberíamos también estar de acuerdo con el narcotráfico, con el secuestro, con todas las otras actividades que están punidas, que están sancionadas por ley. En suma y cortito, el contrabando es introducir al país o sacar del país, en el caso de la droga, por ejemplo, mercaderías sin que pasen por los puntos aduaneros establecidos por la ley al efecto. ¿Cuál es el daño real que ustedes han visto en sus diferentes estudios que le hace el contrabando al país, a las arcas nacionales? Claro, cuando hablamos de contrabando, lo primero que se nos viene a la cabeza es la elusión, el no pago de los tributos aduaneros, el no pago del gravamen aduanero, el no pago del IVA de importaciones o el impuesto a los consumos específicos o el impuesto especial a los hidrocarburos. Y pensamos que ese es el único daño. Son varios cientos millones de dólares, hay que decirlo así. El último estudio del año presentado en junio del año 2016 hacía un promedio, una estimación entre el 2010 y el 2014 y daba cuenta de un volumen de introducción de mercaderías contabilizando el microcontrabando o el contrabando hormiga que se llama, de 2.230 millones de dólares. En buenas cuentas, si ese mercado fuera abastecido por producción nacional o fuera ingresado legalmente al país, el Producto Interno Bruto podría crecer un 1 o 1.5% adicional. Entonces, la primera afectación evidentemente tiene que ver con el tema económico. ¿Cuánto deja de percibir en impuestos el Estado? Bueno, un estimado entre 400 a 500 millones de dólares. Sin embargo, todo ese monto significa una pérdida de mercado. Entonces, me gustaría hablar de 5 afectaciones del contrabando al país. En primer lugar, por supuesto, la elusión tributaria, la evasión tributaria, que afecta al Estado en su capacidad de inversión, en su capacidad de gasto social. Quien esté de acuerdo con el contrabando, el día de mañana entonces no debería
criticar al Estado porque no hace educación, porque no hay buena salud, porque no construye más carreteras o se ocupa de infraestructura o de la seguridad pública. La segunda afectación tiene que ver con el espacio que se quita en el mercado interno al productor, al importador, al comerciante legalmente establecido. Entonces, si hay empresarios que apuestan por este país, arriesgan su capital, se los hace competir de una forma totalmente desleal, pero además ilegal con esta actividad como es el contrabando. La tercera afectación va por el lado del empleo. Allá cuando hicimos un estudio en el 2005 que titulamos El contrabando en Bolivia, una visión heterodoxa, quisimos informar sobre la pérdida de empleos por causa del contrabando. Por aquel entonces habíamos cuantificado que el ingreso de mercaderías era de 650 millones de dólares, la evasión tributaria de unos 150 millones de dólares, pero la pérdida de empleo, Juan Carlos, en aquel entonces, por ese volumen de mercaderías introducidas ilegalmente al país, daba cuenta que se perdían 160.000 empleos. Esa es la tercera afectación. La cuarta afectación, yo le hablo a los ciudadanos, ¿qué pasa cuando compra un alimento o un medicamento que no tiene una certificación? No ha pasado por la aduana, por lo tanto, no es un producto certificado por autoridad sanitaria, como el SENASAC, o la autoridad de salud, como el AGEMED. Entonces, ¿está comprando un producto que le va a hacer bien o que le puede dañar su salud? ¿Está comprando un producto que usted tiene la seguridad de que no está falsificado, de que no está vencido, de que no está adulterado? Y la quinta afectación, que no es un tema menor, siempre se ha dicho de que el contrabando es primo hermano del narcotráfico. Sirve para lavar dinero. Por lo tanto, derruye la base de sustentación de la sociedad que tiene que ver con la legalidad y con la formalidad. Ahora, licenciado, en todo este camino en que nos hemos encontrado periodísticamente investigando el tema del contrabando, hemos visto que prácticamente el Estado desde el año 1880 y tanto, en la Guerra del Pacífico, se empezó a interesar por el tema del contrabando y a intentar luchar, y a través de estos 141 años no se ha conseguido prácticamente nada. Se han creado comisiones, se han creado leyes y finalmente seguimos adoleciendo de este mal que nunca se ha llegado. ¿Cuál es la solución que ustedes ven que podría funcionar? Mire, usted una vez me preguntó la definición etimológica del contrabando. Sí. Y en ese momento yo le hablaba de que hay un bando de los buenos, un bando de los malos, un bando de los formales, de los legales y de aquellos que eluden la ley. Pero yendo a la etimología de la palabra, descubrimos que siglos atrás, porque este es un problema desde que se han dado fronteras entre países, la naturaleza, el egoísmo humano lleva a tratar siempre de buscarle la vuelta a la ley. En Europa, en Francia, se acuñó la palabra ban. Y luego en en Italia se transformó en bando y tenía que ver esto con edictos que lanzaban los gobernadores de aquel tiempo con prohibiciones o con normas que debían ser respetadas. Entonces, el contrabando tiene que ver con ese edicto que establecía sanciones pecuniarias y privación de libertad también para aquellos que introdujeran ilegalmente las mercaderías. Entonces, estamos hablando de que el contrabando es, ¿de qué lado está usted? ¿Del lado de la ley o contra la ley? ¿Del lado de los que quieren hacer las cosas bien o quieren hacer las cosas mal? Y evidentemente, como usted dice, encontramos un decreto de diciembre de 1825, uno de los primeros decretos del libertador Simón Bolívar, en contra de este flagelo, que incluso para los funcionarios del Estado, dice que estén comprometidos con la actividad ilegal del contrabando, establecía la pena de muerte. En caso de los privados que ejercieran esta ilegal actividad, además de la sanción económica, se establecía el destierro. Pero desde ese entonces hasta ahora ha pasado tanto tiempo y hemos visto tantos planes contra el contrabando que uno se pregunta por qué es que no funcionan. Y verdaderamente atacar este tema exige un esfuerzo multidimensional, multisectorial, porque tiene que ver con temas de economía, tiene que ver con temas de institucionalidad, tiene que ver también con temas de la persona misma, de la cultura. Cuando
la gente va al mercado y puede comprar productos de contrabando sabiendo que estos productos han sido introducidos ilegalmente al país, estamos en problemas. Cuando hay leyes, cuando hay normas, cuando hay decretos y cuando hay instituciones que están llamadas a hacer cumplir estas normas y no se cumplen, es una señal perversa que se manda a la ciudadanía, porque entonces se hace una cultura de esto, se hace un culto a la ilegalidad, a la informalidad. Y dentro de los varios estudios que hemos hecho nosotros entre los años 2005 hasta el 2010 incluso, siempre llegamos a 3 conclusiones. ¿Cómo combatir el contrabando? Primero, necesitamos nosotros empoderar a la aduana. Hemos visto recientemente el informe del primer trimestre y hemos felicitado públicamente el esfuerzo que ha hecho nuestra aduana con casi 1.400 operativos anticontrabando. Eso ha devenido en incautación de mercaderías por más de 120 millones de bolivianos. Eso da una idea de la magnitud de este delito, pero también del esfuerzo que está haciendo el Estado. Entonces, aumentar la sensación de riesgo era la primera recomendación. La segunda, en paralelo, tratar de disminuir los costos, los tiempos de despachos de importación, para que si lo primero era una política de garrote, esta sea una política de la zanahoria, para atraer a los que están en la ilegalidad, en la informalidad, en base a estos incentivos. Por ejemplo, con la aduana anterior trabajamos nosotros un programa que se llama el Operador Económico Autorizado, el OEA, para dar incentivos a las empresas a fin de que tengan prioridad, menos tiempos de espera en los despachos de aduana y además un tratamiento especial en las aduanas donde llegaran nuestras exportaciones o desde donde vinieran. ¿En base a qué? Auditorías de confianza. Entonces tenemos que profundizar en esta segunda parte que es la facilitación. ¿Ya? Hemos trabajado, pero se puede profundizar. La tercera es donde prácticamente no hacemos nada y que viene en contra de estas otras dos recomendaciones. La concienciación ciudadana. Si una persona va a un mercado donde no compra con factura, donde sabe que evidentemente ese producto es ilegal, en el momento que paga está dando un voto al productor del extranjero, al delincuente que ha traído esa mercadería a nuestro mercado y está diciendo, no me importa que el Estado recaude menos, no me importa que los empresarios pierdan mercado, nuestros industriales, nuestros productores agropecuarios, no me importa que el día de mañana mi hijo, mi hija o yo mismo me quede sin trabajo, no me importa si esto me hace bien o mal porque es barato, ¿no? Entonces no hay conciencia. Tenemos que trabajar la cultura. Y lamentablemente la cultura no se hace de la noche a la mañana. Entonces aquí necesitamos un esfuerzo sistemático por parte del Estado, pero también de la sociedad civil para hacer concienciación ciudadana de que el contrabando es un delito que nos hace daño a todos. Lo barato cuesta caro. Y si esta es una guerra entre buenos y malos, como usted decía en sus definiciones, licenciado, ¿qué papel juegan los buenos, es decir, las empresas nacionales, los que se animan, los que se arriesgan, están arriesgándose, no deberían recibir algún tipo de incentivo por parte de los gobiernos, de repente reducción de impuestos, motivarlos un poco más para así equiparar un poco la lucha contra el contrabando, que es una manera fácil y barata que muchos consiguen para intentar ganarse la vida también? Definitivamente, y tenemos propuestas al respecto, Juan Carlos. Ha dicho, usted bien ha tocado un punto que es medular, que es la protección del mercado. O sea, yo pregunto, por ejemplo, ¿qué otra razón que no sea recaudar tributos lleva a gravar con aranceles de importación, por ejemplo, televisores, equipos de televisión, de transmisión, incluso vehículos, celulares, etcétera, que no producimos en el país? La razón de cobrar un gravamen es recaudar. Pero el problema es que mientras más alto sea ese gravamen, mayor es el incentivo para delinquir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si no cobráramos ese gravamen? Con toda seguridad que no habría ya ese spread, ese margen que animaría a la gente a traer ese producto de contrabando y se podría incluso recaudar más a través del IVA de importación. Los empresarios, lamentablemente, cuando están dentro de la legalidad y la formalidad, tienen que pagar ese gravamen, tienen que pagar el impuesto, el IVA de importaciones, tienen que pagar los beneficios sociales a sus trabajadores, tasas, patentes, etcétera,
lo cual lleva a una competencia totalmente ilegal y desleal. Peor cuando consideramos que desde noviembre del año 2011, la cotización del dólar, el tipo de cambio, no ha variado en el país. Sin embargo, en derredor nuestro y en el mundo, y mucho más ahora en tiempos de pandemia y de cuarentenas, etcétera, y de crisis económica, todo el mundo ha devaluado, ha depreciado sus monedas. Por eso es que usted va al mercado y encuentra productos 30, 40, 50% más baratos que los nuestros. Porque el dólar en Bolivia es tan barato, es tan débil frente a un boliviano fuerte, que hay un incentivo para importarlo todo, sea de forma legal y mejor, entre comillas, para los contrabandistas, si lo hacen al margen de la ley. Entonces, estamos en una situación donde hay sectores, el textil, de calzados, el de medicamentos, vehículos, alimentos, que están retrocediendo en cuanto a su producción, están disminuyendo la contratación de empleo en beneficio de los contrabandistas que han tomado prácticamente el mercado boliviano. El tema del contrabando es un problema inmensamente gigante, complejo, que no lo vamos a resolver en una charla de 15 minutos, pero el licenciado Garin nos ha dado algunas luces importantes, y un dato que nos queda acerca de esto es que la forma quizás de luchar más efectiva es crear conciencia, crear incentivos y también dotar a las instituciones de los medios para poder hacer el control de los más de 7.000 kilómetros de frontera que tenemos, que es inmenso el país, es casi imposible, pero quizás haciendo un poco más o mejor el trabajo se puede conseguir más. Y el gobierno en todo caso también podría recaudar más que creando nuevos impuestos como lo está haciendo actualmente. Licenciado, algunas conclusiones ya para ir cerrando esto. Creo que tenemos que tomar conciencia que si el día de mañana queremos dejar a nuestros hijos un mejor país, un país que pueda dar empleos dignos, empleos sostenibles en el tiempo, tenemos que cuidar, tenemos que revalorizar la importancia de nuestro mercado. Si hay normas, este es un mensaje para el gobierno, para todos los gobiernos, es el mismo mensaje que hemos dado: si hay normas, hay que hacerlas respetar, porque no hay nada más pernicioso, ninguna señal es tan perversa hacia la sociedad que existan normas, que existan leyes, que existan instituciones y que no se haga respetar las mismas. Por lo tanto, esta es una tarea de todos, Estado, con el órgano ejecutivo, el órgano legislativo, el órgano judicial, y del lado de la sociedad civil con el empresariado como el afectado, el principal empleador, los trabajadores. Me gustaría que algún día la COP se sume a una campaña anticontrabando, y desde la sociedad civil la gran importancia de los medios de comunicación, como en el caso de Red 1, que lo vemos muy comprometido en este trabajo y que por supuesto llega a la audiencia y ojalá también a la conciencia de los que han visto este programa. Gracias, licenciado. Bueno, esta entrevista pueden verla en www.reduno.com.bo, así también como los diferentes trabajos que hemos estado realizando como departamento de prensa, haciendo seguimiento al tema del contrabando. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, licenciado.